Señores, muy buenas tardes. Yo tengo aquí al profesor doctor Juan Manuel Rosario, quien es viceministro de Interior y Policía. Juan Manuel, gracias por venir. Yo sé que tienes que hacer un esfuerzo muy grande, porque tienes muchas cosas. Pero nosotros vamos a hablar, por supuesto, de las medidas del país con respecto a la migración ilegal, etcétera, etcétera, todo esto, así que pongan atención, porque esto es muy importante. En primer lugar, pero como información, ustedes saben lo que está sucediendo en Europa, con España, con Portugal, parte de Francia. Un apagón general. Hasta ahora mismo, ¿verdad? Porque es un apagón. No se saben las razones del apagón. Acabo de ver a Pedro Sánchez, al presidente español, decir: no sabemos, no hagan conjeturas, porque ya están diciendo que es un ciberataque, que son los rusos, que es... Todavía no tenemos la razón. No estamos investigando, pero lo primero es darle luz a todos los que no tienen electricidad. Hasta ahora no se saben las razones de este apagonazo. Bien, esto nos cogió la mañana entera a todos. En segundo lugar, felicitar a don Wilson Gómez, al doctor Wilson Gómez, que ha vuelto al Instituto Duartiano a la presidencia. Felicidades, doctor. Que Dios lo bendiga. Gracias. Y después, nosotros también queremos mostrarle a ustedes, este fin de semana, óyeme esto, Juan Manuel, nos fuimos, Ángel Acosta, el ingeniero Ángel Acosta, que como mi hijo, yo, Gregory, que es una persona que trabaja también en el periodismo, y Rosa, la compañera de Ángel, nos fuimos a Macasías, a donde hay una especie de, ¿cómo decirte?, de pueblito. Macasías es una zona, la que entra a Haití. La zona dominicana que más entra a Haití, uno la ve en el mapa, es así. Y por ahí pasa el Artibonito y el río Macasías. Se unen en las dos bocas y se van a la presa de Peligro y para allá, para Haití. Bien. Ahí nosotros fuimos, Ángel y yo, hace años. Míralo aquí, Juan Manuel, aquí en la televisión. Eso que tú estás viendo ahí son tumbas de los soldados franceses, de los soldados. Mira, Adriano Sánchez Roa, que nos acompañó. Ahí está el Tolentino, que es el militar encargado de ese asentamiento dominicano militar que tiene varios años. Y ahí están personas que están también cuidando estas tumbas y que viven en Macasías. Esas tumbas, esas son tumbas de los soldados franceses que vinieron en la invasión de 1801 de Napoleón a Haití. Cuando Haití hizo su revolución, que quitó, mira ahí el río, este que está ahí es el Artibonito y un poco más abajo está el Macasías. Ya esa es la frontera con Haití. Ahí es que termina, ahí terminamos nosotros. Y esa de enfrente es Haití. Entonces, yo y Ángel teníamos la inquietud de que este cementerio de los militares franceses que vinieron en esa invasión, que la mayoría murió de fiebre amarilla, cuando no fue peleando de fiebre amarilla. El mismo Leclerc, que fue el que vino en la invasión, cuñado de Napoleón, Víctor Manuel Leclerc, el general, murió en Haití, lo enterraron en la Tortuga. Bien, nosotros teníamos la inquietud, Ángel y yo, hace años, de que esto tiene que preservarse. Esto es una cuestión histórica, esto debe ser de interés de la ONU, este cementerio francés. Y a nosotros como país, y a los propios haitianos, pero imagínate allá, debe interesarnos conservar esto como un patrimonio de la humanidad. Ese cementerio francés de los militares franceses que vinieron a la invasión a Haití de 1801, enviada por Napoleón. ¿Verdad que es interesante? Claro, que tenemos que preservar eso. Claro. Bueno, después nosotros le prometemos un programa con Adriano Sánchez Roa sobre esto, con más vistas, etcétera. Lo estamos
se está diseñando el programa para venírselo a presentar a ustedes. Vamos a ver lo que hacemos. Bueno, Juan Manuel. Comenzamos. Juan Manuel, el presidente en días atrás dijo 15 medidas, aquí las tenemos, las 15 medidas para controlar la migración. Son medidas más fuertes y más, vamos a decir, aplicables, porque a veces se dicen medidas que no se aplican. Estas 15 medidas, se están aplicando, ha habido una posibilidad real de que no solamente se escriban, sino que se cumplan. Mire, primero, buenas tardes a usted y a los televidentes. Sí. Yo estoy convencido de que esas 15 medidas son un logro del pueblo dominicano y que hay que impulsarla y apoyarla. Hay que apoyar al presidente de la República. Y usted, de las pocas personas que conocen la historia de esta lucha por la defensa de la aplicación de políticas públicas que garanticen la soberanía nacional. Y tantos años de lucha, y aparece un presidente que no solamente aplica una medida, sino que reconoce que hay un problema. Sí. Usted recuerda que cuando nosotros planteábamos la situación, se nos acusaba de comi-haitiano, racista, de xenófobo, de que eso era un invento. Que nos desayunamos con un haitiano todos los días. Sí, todos esos periodistas que están callados ahora. Y ocurre que de manera oficial hay un gobierno que dice, sí, hay un problema. Sí. Eso no era un problema inventado ni de Consuelo de Pradel, ni de eso. Hay un problema y tenemos que abordarlo. Entonces se plantean las 15 medidas. A veces las personas interpretan mal cuando se está hablando de medidas de ese tipo, porque nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por ejecutar medidas y a veces no entienden algo, doña Consuelo. Aquí en el país se pudo establecer o instaurar una tecnoestructura, que yo lo he dicho en varios lugares, una tecnoestructura que gravita por encima de los partidos, que son el mismo grupo que influyen en todos los partidos y que son el mismo grupo que muchas veces, desde que el partido gana, un partido gana, ellos consiguen los puestos clave para seguir el proceso de aplicación de la política y respetar la integridad de la política pública en materia migratoria, o sea, vulnerar el principio de soberanía. De soberanía. Y que eso gane quien gane, se monte esa estructura. Ellos siempre están ahí. Están ahí. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Oiga, que eso con la anuencia de organismos internacionales que forman parte de eso. Sí, principalmente cuando un funcionario intenta aplicar la política migratoria, hay mucha resistencia de esa tecnoestructura. Mucha resistencia, a un grado tal que convierten al funcionario en una especie de homo sacer, que es una figura del derecho arcaico romano. El homo sacer era una persona que era excluida del sistema jurídico de Roma. Al ser excluido del sistema jurídico, la ley no lo protegía. Okay. Y como no lo protegía, cualquiera lo podía matar. Oh, Dios mío. Entonces, aquí en el país, el funcionario o la persona que intenta defender el país se le convierte en una especie de homo sacer. Los nacionalistas, que le dicen nacionalistas, que yo le llamo dominicanistas, sí, casi han sido víctimas de eso, porque las acusaciones que lo hacen es como de arrinconarlo dentro de la sociedad como un grupo de xenófobos, convertirlo en homo sacer sociales. Sí, dígamelo a mí, a nosotros, que no lo digan, que lo sabemos. Eso se ha trabajado con ese objetivo estratégico. Sí. Entonces, cuando usted encuentra un presidente que no escapa a ese cerco de esa tecnoestructura, a un presidente que dice nosotros vamos a defender la soberanía de la República Dominicana, y a una vicepresidenta que la vi en el día de ayer hablando de que la República Dominicana no va a permitir la presencia ilegal de haitianos en la República Dominicana. Así mismo. Bueno, pues eso tiene que ser reconocido. Sí, señor. Y nosotros, y por eso de las 15 medidas, que son cosas que nosotros lo habíamos planteado muchísimas veces y nadie nos había puesto atención. Sí mismo. De esas 15 medidas yo he dicho que la que a mí más me llama la atención, que nadie casi habla de ella, es el observatorio. Ah, sí. Para mí esa es las medidas más importantes por lo siguiente. ¿Por qué? Porque esa tecnoestructura opera a escondida de la sociedad dominicana.
manipula para que la política migratoria no se aplique y toma medidas a espaldas del pueblo dominicano y hace cosas que después, cuando pasan los años, que usted se da cuenta. Sí. Pero entonces ese mío. observatorio Sí. tiene tiene la responsabilidad de evitar que eso ocurra. Por ejemplo, Juan Manuel, ahora que usted está planteando pero esto, déjeme decir, sí, termine, mire, porque se me ocurrió algo. El presidente lo que está diciendo con eso, tienen que observen la política migratoria y las decisiones que nosotros tomamos y manténganse vigilantes de que eso se cumpla. Así mismo. Entonces eso es importante porque medidas siempre va a haber. Lo importante es que se ejecute y el presidente le dice, pues mira, yo te voy a poner ahí para que tú vigiles si nosotros estamos cumpliendo con ella, ¿sí o no? Claro, claro. Que por cierto está Miguel Franjul dirigiendo esto. Por ejemplo, ese observatorio debe tener presente algunas cosas que no se mencionan inclusive en el decreto. Debe vigilar la cantidad de residencias que se otorgan en la República Dominicana y a quién se la otorgan, si se cumplen con los procedimientos de la ley. Debe vigilar el otorgamiento de nacionalidad por naturalización en la República Dominicana, porque ese es un canal de transgredir la política